Primero vamos a tener unas palabras de oración nuevamente para el tema. Así que me voy a arrodillar, todo lo que puedan hacerlo también, para que sea Dios quien nos hable. Oramos. Padre Santo y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu inmenso poder, porque tienes el poder, Señor, para ayudarnos a entender un poquitico más sobre tus misterios. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos que sea Él nuestro Maestro en este día. Amén. Queremos que tú perdones nuestras faltas y pecados, que nos limpie de toda iniquidad. Amén. Y que hable por mí, Señor. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquí, ¿sobre qué estamos viendo aquí? Aquí estamos directamente, todas las imágenes que tenemos son imágenes sobre la deidad. Y aplicamos el término deidad porque nosotros no creemos en la Trinidad. No voy a tocar ese tema hoy sobre la Trinidad y cómo se fue introduciendo entre las iglesias y aún en el pueblo adventista del séptimo día. Mientras el mundo teológico, teólogos a nivel mundial no se cansan de debatir y discutir sobre este particular, sobre este asunto, la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y las distintas iglesias han especulado por años, incluyendo la iglesia adventista, que se ha bajado de la plataforma firme, de la plataforma de la verdad, y han entrado doctrinas que no eran las doctrinas del adventismo cuando comenzó con respecto al tema de la deidad. El remanente de Dios, mientras esto sucede, haya su seguridad en quién, en la roca eterna, que es Cristo Jesús, y en sus testimonios. La palabra de Dios, los testimonios del Espíritu de profecía. La palabra de Dios declara en Apocalipsis 12:17 que el dragón se iba a llenar de ira, precisamente en el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Se iba a llenar de ira ¿sobre quién? Contra la mujer. Y la guerra ¿contra quién iba a ser? Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Así que nosotros tenemos seguridad con la palabra profética y tenemos el testimonio seguro. El testimonio que les fue dado, no solamente a los profetas de la Biblia, sino también a la última profeta, Elena de White. Con la bendita del séptimo día hablamos. Tenemos que profundizar. Hay profeta en Israel. Amén. Como hay Gloria. profeta en Israel, nosotros tenemos seguridad en el profeta que Dios ha puesto en medio de su pueblo. Nunca podemos nosotros comparar nuestros comentarios con los de un adventista nominal o con los de un testigo de Jehová, mormón, pentecostal, así podemos decir, personas de otras denominaciones. Porque nuestros comentarios no están basados en nuestras propias teorías. Simplemente nosotros no debatimos teología con respecto a este asunto de la deidad. Nosotros tampoco podemos comparar los comentarios de un teólogo, de un pastor, de un erudito o de un anciano o alguien que ha ido a estudiar en las escuelas de teología. No podemos comparar, ni alzar, ni igualar los comentarios de un hombre con respecto a los comentarios de un profeta. Por lo cual, mis hermanos, nos quedamos con la palabra profética y el testimonio del Espíritu de profecía. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Nosotros, para la gloria y honra de Dios, yo creo que todos los que estamos aquí ya somos dignos de vianda. Como dice 1 Corintios 3:2. Ya no somos ya de lechita, yo creo que de vianda. La verdad presente necesita andar en la comida dura, comida sólida, ya no líquido. Nosotros tenemos muchos temas sobre la deidad, aquí lo tenemos en la computadora, demasiado texto solamente sobre el Padre, un caudal de texto sobre el Hijo. Estuviéramos aquí una semana completa consecutiva hablando acerca de la deidad del Hijo, al igual que tenemos textos tras textos bíblicamente del Espíritu Santo. Pero en el día de hoy no nos vamos a basar en estos textos bíblicos para ver el tema de la deidad, porque hoy vamos a ahondar un poquitico sobre la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver el Padre, el Hijo, pero un poquito más profundo en el tema del Espíritu Santo. Es bien interesante este tema que vamos a estudiar.
Porque últimamente han estado saliendo algunos hermanos de la iglesia adventista que están diciendo que no hay Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que están diciendo, otros, que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Y otros dicen que el Espíritu Santo es una fuerza que viene del Padre, algo así parecido a lo que dicen los testigos de Jehová. Esto me llena de gran temor y me llena a la vez de fuerza para seguir adelante con el mensaje verdadero. Vamos directamente a aplicar, no lo que dice exactamente todos los pasajes bíblicos, porque usted viene con una interpretación, usted viene con otra y el otro viene con otra y todo de la Biblia. Pero si hay profeta en medio del pueblo, vamos a ver cuál es la posición del profeta, cuál es la posición que Dios quiere que su remanente tenga para estos últimos días. Y déjame decirle que no tenemos como tal una posición recta para conocer los designios de Dios. Cree que no lo sabemos todo, porque en esto nos dice que el silencio es elocuencia. Tenemos que tratar estos puntos, pero al tratar estos puntos no quisiera que ningún hermano me tenga por vil, por presentar mi posición con respecto a este aspecto. Y se van a dar cuenta por qué digo mi posición, porque cada uno, y está en la inspiración, puede tener su posición. Esto no es una doctrina. Sobre la deidad no se puede hacer una doctrina, mis hermanos. Porque ningún ser humano en esta tierra tiene la posición correcta con respecto al tema de la deidad. Y ustedes lo van a ver. No hay nadie que conozca realmente a Dios profundamente, cuál es su esencia y qué es lo que es. Al final, un día, en el día de la eternidad, iremos avanzando poco a poco hasta ir comprendiendo un poquito de quién es nuestro Dios. Porque aquí en esta tierra no podremos completamente. Así que nos hable quién, que nos hable entonces el testimonio. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 29:9: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es palabra de Dios. Y creo que es el único texto que vamos a tocar en este día. Las cosas secretas son ¿para quién? Para Jehová Dios. Pero hay muchos que tienen posiciones oficiales con respecto a este tema, y si tú no piensas como ellos, ya te tienen ya por anticristo. Entonces, con respecto a este tema, hermano, esto no es para dividirse. Yo conozco personas que se han separado completamente de mí por tema de la deidad. Esto no es para dividirnos, esto más bien es para unirnos. En cualquier tema, hermano, menos en esto. No puede haber división entre si no crees igual que yo. Un día en el cielo, Dios te dará la respuesta correcta, porque ni tú ni yo tenemos la respuesta correcta en cuanto a este tema. ¿Qué nos dice la inspiración? Esto es manuscrito. Aquí lo vamos a ver en la próxima diapositiva. A los curiosos debemos decir que no sabemos. Hemos recibido carta concerniente a asuntos sobre lo que Dios no nos ha dado luz, y nos sentimos complacidas, dice ella, de decir a esos investigadores: no sabemos. Cada mente debería sentirse muy ansiosa de conocer a Dios y de cumplir sus requerimientos. Bienaventurados son los que prestan atención a la palabra de Dios y la cumplen. Los que sienten tanta curiosidad por averiguar cosas que no han sido dadas a conocer en la Escritura son generalmente estudiantes superficiales, dice aquí. Debemos revelar al mundo aquello que Dios ha visto necesario revelarnos. No estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando especulamos acerca de cosas que Él ha considerado conveniente ocultarnos. Esto es todo lo que se nos ha revelado acerca del Espíritu Santo, lo que se nos ha mostrado. El Espíritu Santo nos dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, en el 22 de enero, página 30, Hijos e Hijas de Dios, nos dice: el Espíritu Santo es una persona porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice allí? De que somos hijos de Dios.
¿Qué nos está diciendo la revelación que es el Espíritu de Dios? Es una persona y da testimonio a nuestro espíritu de que somos nosotros hijos de Dios. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. ¿Qué se nos ha revelado? Que el Espíritu Santo, que es una persona. No podemos decir lo contrario a esto. Esto es todo lo que necesitamos comprender. Que el Espíritu Santo, según la cita que vimos ahora mismo, es ¿qué cosa? Es una persona. Usted va a preguntarse, pero una persona, pero ¿en qué sentido? Si usted se descuida de este tema, no lo va a entender. Porque es al final donde vamos a hablar y en el tema vamos a tocar todo concerniente a una persona. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la esencia del Espíritu? ¿Qué es lo que realmente es el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona? ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? Hay gente que ha dicho que el Espíritu Santo no existe porque simplemente en el cielo no estaba cuando el Padre estaba creando y cuando estaba el Hijo. Está fuerte. Evangelismo, página 447. El Espíritu Santo tiene una personalidad. ¿En qué sentido? El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Que nadie se piense que es una persona como nosotros. Una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de ¿quién? En la mente de Dios. Se nos ha revelado aquí en las citas subsiguientes que es la tercera persona de la deidad. Es decir, que la deidad son tres poderes, no uno solo ni dos, como están ya diciendo algunos. Pero cuando se pone entre evidencia la persona del Espíritu Santo, también se pone en evidencia la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro Recibiréis Poder, 5 de enero, página 15. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. Es el Espíritu Santo el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Sí, allá en la cruz de Calvario. Nos dice aquí que el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Una persona, no cualquier persona, la tercera persona de la deidad. Aquí tenemos en Testimonios Especiales, serie A, en el tomo 10, página 37, nos dice: el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Más que claro, a ver. Si esta es la posición del profeta, lo que Dios le ha enviado a su iglesia para estos últimos días, yo no tengo que andar especulando concerniente a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Yo no tengo por qué decir que el Espíritu Santo es un ente, una entidad pensante o una fuerza, o es simplemente el mismo Dios, la misma persona que Dios. Para nada, es una persona. Al final vamos a ver en qué sentido. Cristo triunfante, 21 de octubre de la página 313. Cristo entonces ofreció a su representante. ¿Quién es su representante? La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y este don no podía ser superado, mi hermano. Hoy hay quienes cuestionan, como veníamos diciendo, la personalidad independiente y eterna del Espíritu Santo. Veníamos diciendo que el Espíritu Santo es la esencia que sale del Padre, o es una esencia que sale directamente del Hijo. Dicen otros que el Espíritu Santo nunca ha existido, que esto es una expresión que se utiliza para entender que Dios está en todos los lugares, inclusive dentro de sus criaturas, llenándolo poco a poco, pero que no es una persona eterna como el Padre. Aquí sí tenemos nosotros que poner el ojo y tenemos que preocuparnos exactamente, decir mucho cuidado con esto, y hay que andar fino, porque esto llega a poner en peligro la persistencia
de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es lo que hace tanto la doctrina de la Trinidad como la doctrina del arrianismo. Ya le dije, no voy a tocar ni la Trinidad ni el arrianismo, pero los que han estudiado bien la historia, aún en el movimiento adventista del séptimo día, pueden darse cuenta que en la iglesia adventista del séptimo día, al principio, cuando Elena de White y los pioneros, y aún Jaime White estaba, esto nosotros lo sabemos perfectamente por las palabras de los pioneros y de Jaime White y la propia palabra de Elena de White, no creían en la Trinidad, simplemente en la deidad. Así que hay que tener mucho cuidado con cada una de estas cosas. El adventismo no creía realmente en la Trinidad. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la posición de la iglesia real adventista, de la iglesia adventista de antaño con respecto a este tema? Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal. ¿Cómo le llama la pluma inspirada? Los eternos dignatarios, y lo menciona por nombre. Dios, hablando del Padre, Cristo y el Espíritu Santo, separándola como tres personas diferentes, distintas. Es importante. Cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. ¿Cómo lo pone el espíritu de profecía? Tres grandes personalidades. Lo pone, volvemos con la misma cita, personas distintas que hay en el cielo. ¿Qué nos dice? Hay tres personas vivientes. Ojo con esta cita. En el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Todas estas citas son bien importantes apuntarlas. Esto está en Testimonios Especiales, serie B, tomo 7, página 62. Las tres personas vivientes, el trío celestial. Mira cómo le llama aquí. ¿Qué pasa? Aquí hay mucha gente que pone en evidencia en el nombre de quién se debe bautizar. Y dice que es en el nombre del Hijo. Porque en la palabra de Dios hay muchos pasajes que los discípulos bautizaban en el nombre de Dios. Y dice, los adventistas ahora están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, si nosotros tenemos profetas y Dios le ha revelado claramente a sus profetas, nosotros tenemos un estudio también que el nombre del Hijo, en el cual se bautizaba en el nombre de Jesucristo, en él estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si el profeta nos está diciendo con tanta claridad, ¿por qué desviarnos de esto? Que el bautismo es en el nombre de Cristo, mi hermano. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, ¿de quién más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Para aquellos que están cuestionando aún en qué nombre se debe bautizar, dice la inspiración que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí en carta 129, en la página de 1903, carta 129 de 1903, dice lo mismo. Son bautizados, leo la parte amarilla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes poderes. Son personalidades, hermanos, completamente diferentes. Así que aquí se muestra la pluralidad y la independencia, la personalidad por completo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también a nuestro Señor Jesucristo como mediador. Miren lo que nos dice esta cita. Y el Espíritu Santo también como mediador. Y vemos cómo se muestra en esta cita una independencia completamente del Espíritu Santo del Hijo. Mira lo que dice: Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están constantemente intercediendo en favor de la humanidad. Los dos son intercesores, sumos sacerdotes. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo. Bella revelación.
de otra manera, es decir, un intercesor diferente, otra personalidad, por completo, mis hermanos. No como lo hace Cristo, quien representa su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, extrayendo oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Así de una manera diferente. En ti y en mí, de manera diferente a lo que hace Cristo ahora. Funciones diferentes es lo que nos está mostrando. Uno de los asuntos que más ha causado controversia es el asunto de la deidad del Espíritu Santo. Aunque aquí estamos tocando la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la unicidad de cada uno de ellos, la independencia entre cada uno de ellos, pero al mismo tiempo su pluralidad, su unidad perfecta. El Espíritu Santo es lo más atacado en el adventismo. Esto pasa por unos cuantos textos que existen en libros como Historia de la Redención, El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, La verdad acerca de los ángeles. Cuando algunos leen estos pasajes, tienen preguntas a sus mentes como esta que vamos a presentar ahora. Vamos a poner todas estas preguntas y vamos a ver las evidencias y lo que ellos lanzan para decir de que el Espíritu Santo no existe con estos pasajes que vamos a ver aquí, pero al final, para la gloria y la honra del Señor, lo vamos a resolver por la palabra profética. ¿Por qué es que Elena de White, si es verdad que siempre ha existido el Espíritu Santo y el Hijo, por qué ella dice esto? Estas son algunas preguntas cuando ellos leen estos libros que se hacen. ¿No había Espíritu Santo, por ejemplo, aquí arriba en el cielo, antes de que el ser humano hubiese sido creado? ¿Dónde deja White al Espíritu Santo en esta historia, antes, durante y después de la gran controversia? ¿Qué es el Espíritu Santo? Son las preguntas que se hacen mucho. Según estos pasajes que vamos a leer ahora, solo se menciona siempre al Padre y al Hijo. ¿Por qué no se habla que el Espíritu Santo fue a la reunión de la redención y la creación? Y otras preguntas como, ¿tenía el Hijo la misma grandeza y gloria que el Padre? ¿O se le otorgó después? ¿Fue el Hijo creado y se nos estará escondiendo algo desde siglos? ¿Por qué la envidia de Lucifer con el Hijo y no con el Padre? Ahí arriba en el cielo, en estos pasajes que vamos a ver ahora, y obviamente vamos a poner también aquí. ¿Y por qué contra el Hijo y no con el Padre y el Espíritu Santo también? Ajá. Tenía algo diferente el Padre y el Hijo que conllevó a la rebelión, etcétera. Vienen muchas más preguntas que las vamos a ver ahora. Vamos directamente ya a esta cita para que ustedes la vean directamente. Y es verdad, solamente con el libro Historia de la Redención, ustedes van a ver que, miren cómo nos dice, se refiere solamente y siempre al gran creador cuando habla del Padre. Nunca se refiere con el Hijo al gran creador. Es lo que dicen muchos. Convocó a las huestes, el gran creador, este es el Padre, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo. Es decir, como que esta honra comenzó en un momento. Miren bien para que lo vean, los detalles y en qué se basan ellos para decir por el espíritu de profecía de que no existe Espíritu Santo y que en algún momento esto comenzó con el Hijo. En presencia de todos los ángeles, este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de los santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a él. Como que parece que tuvo un comienzo cuando el Hijo fuera igual al Padre. El Padre hizo saber delante de todos que Cristo su Hijo fuera igual a él en un momento. Miren bien lo que estamos tocando. De modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar. Cristo no ha sido siempre Dios. ¿Cómo es esto? Dicen muchos que en un momento se revistió de comandar y que el Padre le presentó a todos al Hijo para que le obedeciesen a él. ¿No se dan cuenta con este párrafo y con este que vamos a presentar ahora? ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? ¿Ok? Página 14. Estamos en Historia de la Redención. Párrafo 1. Lucifer estaba envidioso y tenía celo de Jesucristo. Ojo con esto. ¿Por qué no celo con el Padre? ¿Y por qué no celo con el Espíritu Santo? Dicen muchos.
No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, y mientras Lucifer miren bien lo que está en verde. Cristo formaba parte del consejo especial ¿de quién? De Dios y del Espíritu Santo. Y dice de Dios para considerar sus planes mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Hermanos, tan fuerte esta situación. Claro que sí. En el contexto de lo que estamos viendo ahora, ¿sí o no? Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. No eran sus vestiduras brillantes y hermosas, porque había que honrar a Cristo más que a él. Miren, hermano, estas citas que estamos leyendo son cuando usted no la lee con el Espíritu de Cristo, puede confundirse y puede caer en lo que muchos hermanos están cayendo por citas como esta que me han presentado. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a la hueste angélica disimulando su verdadero propósito y se le presentó su tema, que era el mismo, como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús y postergándolo a él. ¿Qué es lo que está pasando? Como que esta preferencia que Dios le dio a Cristo sucedió luego de la creación de Satanás, de Lucifer y de muchos ángeles. Porque Dios le dio preferencia y lo intronizó después de la creación de muchos ángeles. ¿Y por qué? La envidia no era contra el Espíritu Santo. ¿Dónde está? Es interesante que usted se quede en este estudio hasta el final. Vamos a otra cita más de la que están utilizando. Estaban descontentos y se sentían infelices, que no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos. Al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados, se rebelaron contra la autoridad del Hijo. ¿Y por qué no se rebelaron contra la autoridad del Padre? Seguimos. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo. Lo encontraron por allá. Dieron con el escondite donde se estaban reuniendo el Padre y el Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que habían asumido Satanás. Otra cita la encontramos en la página 18. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido ante él. Es para que vean cuántas citas hay que nos vienen hablando solamente del Padre, del Hijo, del Padre y del Hijo, y nada del Espíritu Santo. El Padre consultó con el Hijo. Vuelve y repito. Y abajo, y me estaba preguntando, y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, página 20, emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado a la creación del mundo. Amén. Aquí en este párrafo y en este párrafo, ellos están ideando crear, obviamente, el planeta Tierra. Y aquí terminamos con estos párrafos que son los que sacan para tener estas doctrinas. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. ¿Y por qué no alabanzas al Espíritu Santo? Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota y luego las huestes angélicas se habían unido a él. Y entonces en todo el cielo había resonado el acorde glorioso en honor de Dios. Dios y su amado Hijo. Vuelvo y repito. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre habían creado al hombre. Si notamos bien todas estas citas, mis hermanos, realmente son bien, pero bien controversiales. Se le llama siempre en esta cita a Dios el Padre el gran creador. El conflicto siempre ha sido entre Satanás y entre Cristo.
nunca se ve la personalidad del Espíritu Santo, nunca se ve la personalidad del Padre en cuanto al conflicto, podemos así decirlo. El conflicto fue contra Cristo nada más. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Verdaderamente se reveló, su rebelión, míralo allí, desde el inicio de la creación de todo el mundo, ha sido contra Cristo, que habló mucho con Satanás. La honra que le daban los ángeles, se arrodillaban, era delante de Cristo, y Cristo estaba en el trono del Padre. Es maravilloso todo esto. Miren cómo aparece solamente ¿quién? El Padre y Cristo delante de todos los ángeles del cielo. Mi hermano, se le llama siempre en estas citas, vamos a ver por qué son controversiales, se le llama siempre el gran creador solo al Padre. Vamos a todas las preguntas que se hacen. ¿Por qué no se le llama así también a Jesús o al Espíritu Santo, el gran creador? ¿Por qué no se le llama de esta manera? Dice en toda esta cita que el Padre confirió honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Dice que el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, como que tuvo un comienzo, y que debía obediencia a las palabras del Hijo como a Él. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todas estas diferencias entre el Hijo y el Padre? ¿No tenía Cristo la misma honra que el Padre? ¿No era el Hijo igual que el Padre? ¿No se obedecían las palabras de Cristo en el cielo como las palabras del Padre antes de que se diera la orden a los ángeles? Parece o da a pensar que el Hijo no tenía las mismas cualidades o autoridad que la del Padre antes que se le otorgara, y todo esto después de la creación de los ángeles. Está fuerte esto que estamos viendo nosotros aquí. Esto fue una conclusión que yo saqué al ello presentarme esta cita, pero vamos a ver porque todo esto tiene una respuesta bien correcta aquí en la palabra de Dios, bien profunda por el Espíritu mismo de Dios. Dice también en todo esto varias veces que Satanás sintió envidia de Cristo y decía que porque era preferencia de Dios se había de manifestar hacia Jesucristo, postergándolo a Él. Como que Satanás tenía más gloria que Cristo en el cielo y como que un lugar mejor antes que el Padre le diese esa autoridad y potestad. Hermano, esto es inspiración, historia de la redención, es lo que hemos leído. ¿Por qué no sintió envidia del Padre o del Espíritu Santo? ¿Por qué contra Cristo? ¿Había algún motivo para esto? ¿Veía Lucifer alguna diferencia entre Cristo y el Padre? Y si era así, ¿por qué? Dice además que el Padre y el Hijo emprendieron la obra de la creación después de ellos dos haberse reunido. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la persona del Espíritu Santo en todo esto? ¿Es en verdad el Espíritu Santo una persona? ¿Qué creen ustedes? Vamos a darle respuesta a todo esto. Vamos a desenredar la madeja. Hay algunos que se han quedado así como diciendo, pero está fuerte eso que estamos leyendo ahí. Nunca lo había visto de esta perspectiva que lo presentó Guay ahí en Historia de la Redención. Vamos a desenredarlo todo porque, en primer lugar, quiero saber que esto que vamos a dar aquí, en mi punto de vista, lo escuchen bien, no quiero que me apedreen ni que se peleen de mí. Es mi punto de vista con respecto a este tema. Amén. Y quiero decir que esta conclusión que vamos a sacar no es una interpretación privada, sino una interpretación parada sobre la palabra profética y los testimonios. Elena de White, como la Biblia, no se puede contradecir. Ella habla, y hemos puesto los textos, de un trío celestial. Ella habla de tres. Así que no puede haber una contradicción ahora en Historia de la Redención, Conflicto de los Siglos, Patriarca y Profeta, La Verdad Acerca de los Ángeles. Ahora, con las declaraciones grandes que en el libro de Evangelismo y otros libros, ella da de tres personas, tres personalidades divinas. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la deidad. Ella lo dijo. Así que esto es incuestionable. Entonces, ¿cómo congeniamos todo esto? ¿Cómo unimos toda esta cita de manera que concuerden correctamente, siempre teniendo en cuenta lo que nos dice el día 3 de enero del libro Recibiréis Poder? Esa cita la veremos luego a continuación. Y esta es mi posición, vuelvo y repito. El Padre
el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, según las citas que ya hemos visto ya. Amén. Como personas distintas y coeternas, como también dice la cita. Hay citas que hablan acerca de que son personas coeternas, eternamente, por toda la eternidad. Por la eternidad. Han sido distintas y son personas iguales. Tienen una misma esencia, cuya esencia un día conoceremos cuando entremos en la eternidad. Son personas eternas, siempre han existido por sí mismas. Estos tres poderes son los tres eternos dignatarios celestiales. Estas personalidades son iguales. Hasta aquí, hasta donde Dios nos ha revelado. Cuando se habla de tres personas eternas, pero tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es para mostrarnos su individualidad, pero nunca para afirmar que son personas que desde la eternidad en sus cuerpos celestiales han tenido las mismas facciones nuestras. No sé si me entienden de lo que estamos hablando. Cuando se habla de su igualdad, es para resaltar su igualdad en todo sentido, desde su eterno poder hasta sus funciones antes del plan de redención. Es importante entender esto. En el plan de la redención, ojo con esto, no nos podemos salir de este mal. Lo que nosotros hoy conocemos como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, en las edades eternas, antes de la creación de los ángeles y en el plan de salvación, porque verdaderamente todo esto tuvo un comienzo, ¿verdad? La creación del primero, aunque sea Lucifer o el primer ser creado, tuvo un comienzo, amén. Esto que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran simplemente, como nos dicen las citas, iguales, personas iguales. ¿Qué quiero decir con esto? De manera que cualquiera de los tres podría haber hecho la función del Padre, cualquiera de los tres podría haber tomado la función desde antes de la creación, cuando hicieron las reuniones. Cualquiera podía haber tomado la personalidad del Hijo y cualquiera de los tres podía haber venido como el Espíritu Santo. Sí, mi hermano, esto es interesante. Sí. El que conocemos hoy como el Hijo podía haber sido el Padre. El que conocemos como el Padre podía haber sido el Espíritu Santo, mi hermano. Ellos en reuniones eternas acordaron y de mutuo acuerdo, uno decidió ofrecerse como hijo, otro tomar la función del Espíritu y el otro quedó como el Padre, sabiendo de antemano que si el hombre cayera en pecado al ejecutar su creación y luego redención, el que tomara la función del verbo, el que iba a ejecutar la acción tomando forma de hombre, tenía que quedarse como hombre por toda la eternidad, nunca dejando de ser Dios, porque Dios lo sabe todo y nosotros no creemos en la doctrina de la predestinación, pero está muy clara esta posición con esta cita. Mírenlo aquí. Desde la eternidad. ¿Desde cuándo? ¿Qué dice la cita? Está en amarillo. Desde la eternidad, Cristo era el mediador del pacto. Pregunto, ¿la eternidad incluye antes de el primer ser haber sido creado? Sí. Su primera criatura. Desde haber creado la primera criatura, Cristo era el mediador del pacto. Él era, en esas reuniones eternas, el que decidió venir a esta tierra de las tres personalidades. Aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto los judíos como los gentiles, si lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el verbo estaba con Dios. Es decir, todo este acuerdo fue antes de haber creado a todas las criaturas, a la primera criatura. Acuérdense, mi hermano, que esta es la posición, así es como yo lo veo. Por ende, no podemos definir la verdadera personalidad de Dios. Su naturaleza para nosotros es un misterio demasiado profundo. Por eso es que la personalidad del Padre, la divinidad del Hijo y las formas que toma la personalidad del Espíritu Santo resultan en tantos debates por la falta de comprensión de acuerdo tomado para el rescate del hombre. Si lo entendemos de esta manera, no tendremos problemas con ninguna cita bíblica. Por eso es que fuimos directos como adventistas y tenemos esta posición que tenía Elena White en cuanto a esto.
Vamos a leer la Biblia y lo vamos a entender todo. Porque somos el último remanente y con esos testimonios nosotros nos alumbramos todo el camino. Entendemos perfectamente la palabra de Dios. Jesús tomó forma de siervo, es decir, siendo hijo, para emprender la obra de la creación de los ángeles. Desde el primer ser creado, ya la deidad tenía funcionando estos cargos. ¿Ya lo entendieron ya? Antes de que el primer ser creado abriera los ojos y viese a Cristo, porque todas las criaturas a quien vieron primero fue a Cristo, el que lo formó con sus manos, así como a Adán, como al hombre. Antes del primer ser creado, ya tenían el cargo de uno era el Padre, el otro era Cristo y el otro el Espíritu Santo. Usted dice, ¿y qué es el Espíritu Santo? Seguimos. Por eso es que Lucifer se quiso engrandecer sobre Dios. Y siempre nos dice que era egoísmo con Cristo, que era su creador. Y él por fe tenía que creer que era su creador. Porque como él nunca había visto a Cristo creándolo, porque los primeros ángeles nunca vieron la creación como Adán y Eva. Y el detalle es que esa segunda persona de la divinidad, antes de crear el primer ser creado, escuchen bien el detalle, antes que Cristo creara el primer ser creado, se había revestido de humildad y aún de humanidad allá arriba en el cielo. Para que vayan entendiendo. En medio, ¿no se acuerdan que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Qué se piensan que es solamente en poder de procrear, en poder de unidad, hombre y mujer? No. Carácter, en la fisionomía, en lo parecido. Tanto tiempo está conmigo y no ha visto el Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y confundió la Ahí es humildad. donde está el detalle. Confundió la humildad. Confundió con la rebajarse. humildad, porque él estaba vestido de pompa, de gloria, de poderío, de mucha grandeza, pero Cristo resaltaba su humildad y su humanidad por encima de toda esa grandeza que tenían los seres que él creó, aún por encima de los mantos reales y de la vestimenta y las joyas del mismo Lucifer. El Cristo divino del cielo siempre fue humilde, amable y servicial. Alabado sea su nombre. Amén. Eso es lo que nos enseña a esta creación. El Cristo divino del cielo, y no le importó que el aspecto físico de su propia persona, aún siendo el creador, se hiciese más baja que la criatura. Que la criatura fuera más bella a él. Como por ejemplo Lucifer, que era luz bella, acabado, dice la Biblia, de hermosura. Aquí el misterio de la piedad. Dios humilde y la criatura, misterio de la iniquidad, engrandeciéndose y exaltándose. Ahora le hacemos la pregunta a todo esto. ¿Y qué del Espíritu Santo, mi hermano? ¿Qué del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en el cielo en verdad? Sabemos que el Espíritu Santo, como nos dice la cita, era una persona, la tercera persona de la deidad. Pero nos dice esta cita inspirada. Vamos a ver ahora qué tipo de persona y vamos a ver sobre el Espíritu Santo un poco más profundo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero ¿en qué sentido? Despojado de la personalidad. Escuchen bien, porque ahora vamos a empezar a indagar en la persona del Espíritu Santo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cita reveladora, el libro deseado de toda la gente, página 622. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una persona como Cristo, pero invisible. Hay gente que dice, el Espíritu Santo es una persona idéntica a Cristo, porque ellos eran iguales en el cielo y siempre han sido iguales los tres. Porque Cristo dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También el Espíritu Santo es idéntico a mí y al Padre también. Mucha gente dice eso, pero invisible. Y que está en todos lados y hace la misma función de Cristo, pero en el santuario humano. Para mí no es solamente una persona invisible y ya, y se acabó. Es mucho más que esto, porque en el plan de redención, siempre teniendo presente
el Espíritu Santo actúa de muchas maneras y toma muchas formas literales y aún simbólicas a fin de favorecer al hombre en el plan de rescate. Por ejemplo, el Espíritu Santo toma forma de fuego, de agua, de lenguas de fuego, de aceite, de paloma, de lluvia, de rocío, de viento, de río. Todo esto son pasajes de la Biblia, que no lo pusimos, pero lo tenemos todo para la gloria y la honra de Dios. El Espíritu Santo no solamente toma forma, sino que es un don, el mayor de los dones que el cielo le ha dado a la humanidad. Es un testigo, el Espíritu Santo. Es consolador, es nuestro ayudador, es nuestro intercesor. Se mueve en medio de nosotros, nos visita, nos habla, nos ilumina. Puede ser agraviado, puede alejarse, puede contristarse el Espíritu Santo. Espera también pacientemente. Así que yo veo con todo esto, mi hermano, que como el problema del pecado fue con esta creación, o con esto, y desde la eternidad Dios lo sabía, que Dios lo sabe todo. Los tres poderes divinos utilizan en su palabra términos completamente humanos para describirse a ellos mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Sabía que de toda su creación era la humanidad la que iba a caer en pecado. Por eso desde antes de haber creado el primer ser creado, para que hubiese uniformidad para siempre después del rescate, tenían ellos que tomar formas de la humanidad, ya que en verdad tomaron forma humana. Ya muy más grande, hermano, cada uno de estos tres en su esfera y posición a fin de rescatarnos. Todo esto, acuérdense, en el plan de la redención. Por ejemplo, lo vemos, el Padre, aquella gloria que ningún hombre puede ver, no carece de forma, ¿cierto o falso? Y se supone por boca de su propio Hijo que su forma es como la nuestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el otro pasaje que vimos ahorita, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre, su fisionomía es como el Hijo. Como mismo el Hijo vino aquí a esta tierra, así también el Padre. El Hijo, para que vean que toman forma de seres humanos en cuanto al plan de la redención. Tomó nuestra humanidad por completo. Alabado sea el nombre de esto ni hablar, del Hijo. Y el Espíritu Santo es el agente invisible que toma la forma del humano a fin de trabajar en nosotros y llenarnos ¿de quién? Y llenarnos por completo de Dios. Él toma la forma del humano dentro de la vasija humana, y es aquí donde vamos a desenvolver todo el asunto y todo el partido. En la Biblia hay muchos pasajes que afirman que somos templo del Espíritu Santo, la morada, la casa, el tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. Pero hay un texto en el libro del deseado de toda la gente que realmente fue para mí revelador. Cuando yo leí este texto, dirigido obviamente por el Espíritu Santo, se me abrió la luz concerniente a todo lo que vimos de la pregunta que se hace la gente con respecto a dónde estaba el Espíritu Santo, y es el que se encuentra en el libro deseado de toda la gente, página 132. Dice el texto: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado. ¿Desde cuándo dice la cita? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios. ¿Que cuántos? Todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, la criatura más baja, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Quizá ustedes no lo hayan visto todavía, pero ahora van a ver qué cosa fue revelador para mí en este texto. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser, ¿qué cosa? Su templo. ¿Cuánto dicen amén? Esto no es de esta creación, mi hermano. ¿Por qué no es de esta creación? Porque dice, desde las edades eternas. Y esta creación no es creación desde las edades eternas. Antes de que el primer ser creado naciese, había sido propósito del cielo que todos los seres del mundo fuesen un templo donde habitase el
creador. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es esa persona de las tres personas de la deidad que mora en el templo viviente, en el ser humano? Es obviamente el Espíritu Santo. Según la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? 1 Corintios 3, 16, 17, 1 Corintios 6, 19 y 20, varios citas. Dice que somos templo, no es Cristo, no es el Padre como tal, es decir, la personalidad del Espíritu Santo, esa tercera persona, la que mora dentro de la criatura. Así que si somos templo del Espíritu Santo, quien habita en el alma es el Espíritu Santo. Entonces, es el creador, y hablo allí, todo ser creado, resplandeciente y santo serafín, para que habitase ¿quién? El creador. Es el creador que sella su creación, de lo que estábamos hablando hoy. ¿Eso, David? El creador que sella a su creación es el Espíritu Santo, con el aliento de vida, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Lo encontramos en Juan 6, 63 y en Ezequiel 37 del 1 al 14. Él es el que da vida. Pero ¿por qué decimos que de las tres personas Él es el que sella a la persona? Él es el que sella a la criatura viviente creada por Dios. Porque en el plan de la redención, del rescate al hombre, al Espíritu Santo, salirse dentro de la persona, es decir, quedar vacío, la chequina se le fue. La obra de rescate es devolverle esa chequina, ese Espíritu Santo, pero la Biblia nos lo muestra en el libro de Ezequiel 47, que es por medida hasta llenarlo, por Ezequiel 47, hasta llenarlo. Dice que por los tobillos, luego por la rodilla, por la cintura, por los hombros, y luego lo sella completo en el río que aparece ahí en Ezequiel 47. Esa es la obra perfecta del Espíritu Santo hasta sellar a una persona. Una persona cuando es sellada es cuando no tiene ni una burbuja de pecado. Como cuando usted toma una botella y la mete en el fondo y la tapa, la puede sacar y la puede mover que no vas a ver ninguna burbuja. Mientras tanto, usted la llena encima del agua y la tapa y siempre va a haber alguna burbujita muy pequeña. Pero cuando la zambulles completa en el agua, en el río, y la tapas ahí abajo, está sellado por completo esa botella de agua, no tiene una burbuja. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que sella a la persona. Dios había planeado que Él estaría más cerca de sus criaturas que cualquier otra creación. Es decir, por muy cerca que estuviesen los ángeles uno con el otro, o a un querubín protector también, como el mismo Lucifer, que era querubín protector, y todos los ángeles tenían acceso a él, y a veces estaban allá bien lejos de Dios. Aunque las criaturas estuviesen lejos de Dios y estuviesen muy cerca una de la otra, Dios estaría más cerca, porque Él estaba dentro de todas sus criaturas por completo. Estaba en su criatura en persona completo, aún en toda su creación. Porque dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y el Espíritu de Dios está en sus creaciones animadas y también en la creación inanimadas. ¿Cómo entendemos esto? En todo el espacio, en todo lugar. ¿Qué lugar usted irá que se esconderá de la presencia de Dios? Ni siquiera dentro de la ballena, ni dentro de un caracol. No hay lugar. Donde quiera el Espíritu de Dios te alcanza, porque el Espíritu de Dios es la gente que habita en toda la creación. Y en las criaturas animadas, Él la llena por completo. Esta era la perfecta función de la personalidad del Espíritu Santo. Habitar, colmar, vivir dentro de sus criaturas, llenando cada espacio de su ser. Por eso es que no vemos al Espíritu Santo en persona, en forma literal o visible. ¿Dónde? En el cielo. Ni en la creación del hombre, tampoco en esta tierra. Porque su morada es dentro de su creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya lo oyeron? ¿Cuántos dicen amén? Yo me regocijo, hermano, por esto que Dios ha revelado. El Espíritu Santo estaba dentro de cada criatura, aún dentro del que se iba a revelar, mis hermanos. Dentro de todos los ángeles estaba el Espíritu Santo, hermano. Y la historia de la redención, todo lo que nos trae. Usted quiere entender esto, tiene que meterse en el santuario y va a ver cómo los tubos van llenando poco a poco de aceite.
para hacernos iluminar todo el ser, mi hermano. La Shequina, cuando inundaba en el santuario, es que estaba preparada para hacer la expiación. Impureza de todo pecado en ese día era quitado, mi hermano. Así Dios quiere hacer una obra con nosotros, sellarnos por completo, que no haya pecado. Esa es la hora, que el Espíritu Santo vuelva a habitar por completo en esta criatura corrompida. Amén. Que somos nosotros. Que Dios nos dé ese privilegio enorme. Amén. Que nos llene poco a poco hasta habitar completamente en todo nuestro ser. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Funciona como un agente invisible el Espíritu Santo, llenando de continuo a cada criatura del amor de Dios. Parecido a ese aceite del cual hablamos ahora, que de continuo por los tubos mantenía el candelabro encendido del santuario. Es la función del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de todas las criaturas. Por lo cual el Espíritu Santo tenía la misma forma de Cristo, del Padre y de las criaturas que estaban allá arriba también, y de nuestra creación. Cuando Él creó a Adán, el Espíritu Santo era el mismo Adán. Porque lo formaba todas las partes de su ser, aún en los pelos de la creación de Adán. Ese era el Espíritu Santo. Y ellos sabían que por la eternidad se iban a quedar así para rescatar al hombre. Es decir, que ni lo vieron al Espíritu Santo, ni tampoco lo verán. Porque por siempre estará como una persona, pero dentro de sus hijos. Ay, qué lindo. Hay muchos que dicen que cuando Él se revela en gloria, veremos a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Pero eso no está escrito en ningún lugar. Que como tal veremos ahora. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que ya fue hecho. Como dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Efectivamente su obra es en el santuario del alma, llenando todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo ser creado es un santuario. Aún el mismo Lucifer se dijo: profanaste tu santuario. El Espíritu Santo se fue de él. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos decir que desde las edades eternas, es decir, antes de crear a la primera creación de Dios, en sus concilios eternos habían acordado que el Espíritu Santo tuviera esta función de vivir en cada ser creado. Y si se profanaba el santuario y tenían que poner en ejecución el plan de redención, se quedaría cada una persona de la deidad con esas funciones para siempre. Alabado sea. Así que, mis hermanos, ¿qué más decir? ¿Qué manera de haber amor para ti y para mí? También, cuando yo hablo de estas cosas, digo, qué manera de conjeturar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque aún con estas grandes evidencias que Dios nos ha dado a través de su palabra, tenemos que tener también mucho cuidado. Los hombres, nos dice la inspiración en el libro Alza tus ojos, 19 de mayo 151, página 151, alza tus ojos. Los hombres pueden tener sus propias interpretaciones acerca de Dios, pero ninguna mente humana puede comprenderlo. Este problema no nos ha sido dado para que lo resolvamos. Nadie se permite entrar en especulaciones acerca de su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia. El omnipotente está por encima de toda discusión. Ninguna mente humana puede comprenderlo en verdad. Así que todos aquellos que digan, esta es la verdadera posición y esta es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Adventista del Séptimo Día, no podemos, en cuanto a la deidad, seguir una doctrina como tal. El Dios quien nos tiene que revelar en su palabra, y un día nos revelará a todos, porque estamos confundidos todos en este tema porque no lo entendemos. Miren lo que nos dice esta inspiración. Por eso es que a mí no me gusta entrar en estos temas. Ustedes ven que yo ni los toco, y tenemos bastantes pasajes bíblicos y te digo, tengo estudios sobre esto, pero no me gusta tocarlo porque cuando mencionamos la Biblia, sin esta evidencia que hemos presentado en el día de hoy, tiende a confundir y a haber muchos debates. Por eso yo no entro en debates acerca de esto. Cualquiera que vaya a venir conmigo con respecto a estos temas, yo digo, no tengo tiempo para esto porque hay otras cosas que hacer. Amén. Toqué esto porque era necesario tocarlo en un momento y ya, no entramos en debate teológico en cuanto a esto. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo.
La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se las ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la iglesia en cuanto a estos misterios demasiado, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que son? Misterios demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio, ¿qué es lo que es? Es oro. ¿Sabe por qué hemos sacado este estudio? Hay muchos hermanos que dicen un pasaje que se ha malinterpretado en Juan 17:3. Dice que si no entendemos a Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos entrar en la vida eterna. Porque en Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. ¿Saben que esto no se contradice con lo que dice la Biblia, verdad? El pasaje que dice que debemos entender a Dios para poder entrar en la vida eterna, el conocer a Dios, aquí en el espíritu de profecía, es una evidencia de conocer toda la palabra de Dios en todos los temas y ponerlo por obra. No es conocer la naturaleza de Dios, ni la naturaleza del Espíritu Santo, de lo que nos está hablando realmente estos pasajes. Vamos a hacer una comparación de esta cita que hemos acabado de leer aquí con esta cita del libro Primeros Escritos, página 63. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de Dios de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Amén. Satanás se está premiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos bien abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Así que cuidado con qué, cuidado con los fanatismos donde quiera que se levante. Son muchas, comparemos las citas, las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible. ¿Para qué? Para perjudicar la causa. Con esta comparación yo creo que queda todo claro, mi hermano. Vamos a ver ahora cuáles son esos temas que son los principales, en lo que Dios quiere que su pueblo se espacie, que no se detenga en ninguno de esos temas. Por eso vuelvo y repito, yo no discuto acerca de doctrina, mucho menos acerca de la deidad de Dios, mi hermano. Pero los temas como el santuario, en relación a los 2300 días, estos temas sí los discuto. ¿A ver? Por la palabra, a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por la fe. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre para el glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas que dice aquí, principales en los cuales deben espaciarse ¿quiénes? Los mensajeros de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los temas principales, santuario en relación a los 2300 días es igual a mensaje de los 3 ángeles. Alabado sea Dios. Estos son los temas principales en que debemos de estar ahora espaciados. No temas que no tengan que ver con nuestra santificación y temas que debilitan en verdad a la iglesia. Una de las seducciones, Maranata, 7 de mayo, página 133. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha revelado, no ha dado a conocer, y que no quiere Dios mismo que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto allá arriba en el cielo. También él lo riega en esta tierra a través de sus súbditos que se mantienen investigados. Y todo es Biblia y palabra de Dios, pero están engañando y engañando. Está en el libro Patriarcas y Profetas, página 36 y 37. ¿Quién es? Satanás. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad como irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los
inescrutable secreto del poder y de la sabiduría de Dios. Esos esfuerzos para escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos. Muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. ¿Cuánto dicen ahora? Amén. Dios quiere que tú y yo indaguemos en las verdades presentes, mi hermano. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Apocalipsis 14, de 6 al 3. Este es tu mensaje y el mío para esta hora final. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Cristo Jesús es la segunda persona y el Padre es la primera persona de la deidad en el plan de la redención. Amén. Porque siempre han sido personas coeternas, iguales, desde los siglos de los siglos, los tres poderes del cielo. Alabado sea su nombre por toda la eternidad. Yo creo que con esta explicación que dimos, sí lo podemos entender todo perfectamente. Todo aquello que había en el libro de Historia de la Redención, lo entendemos perfectamente porque era que Dios tomó a bien entronizar a Cristo luego que se creara su criatura y todo aquello, porque no tuvieron fe en lo que dijo Dios. Es decir, que para ellos también allá arriba en el cielo hubo una prueba, hubo un jardín del Edén, hubo un árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Satanás o Lucifer y sus ángeles no aprobaron y comieron la manzana. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana que me escuchan, y vamos ahora a postrarnos de rodillas para terminar con una oración. Oramos. Padre Santo y buen Dios, te damos gracias por estas revelaciones tan grandes, Señor. Amén. Te damos gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, no pretendemos saber todo lo que tú has revelado en esta tierra. Vamos en camino, Señor, a la salvación y a estas revelaciones. Pero te pedimos, Señor, que nos ayude a poder tenerte a ti en nuestros corazones, para que cuando tú vengas en gloria nos pueda dar una verdadera revelación en cuanto a todos estos temas, Señor. Amén. Guía nuestros pasos y ayúdanos a salvarnos. Sé con cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo y libéranos a cada instante del pecado, Señor. Amén. Porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Amén.